A ver, un tema importante. Tenemos en la línea a César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República. Quiero hablar varias cosas con él, pero primero, ¿no? Congreso aprobó moción para investigar proceso de las elecciones generales 2021. César Delgado Guembes, muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. César Delgado, ¿qué significa esto? Digamos, ¿es una comisión particular? ¿Se va a ver dentro de la comisión de fiscalización? ¿Te parece correcto? ¿Es una práctica normal que el Congreso pueda decidir qué investigaciones hace ni bien iniciado el nuevo Congreso? Es una práctica parlamentaria el proponer la creación de comisiones investigadoras sobre lo que, según la Constitución, constituiría un tema de interés público, el mismo que es calificado como tal si es que al momento de consultar la aprobación de la moción de orden del día en la que se propone la creación de una comisión investigadora, recibe el número de votos suficiente que prescribe el reglamento, que en este caso es del 35% y que equivale a 46 votos. Con los 46 votos, el tema es calificable como una materia de interés público, respecto de la cual debe crearse una comisión investigadora. Correcto. ¿Puede llegar a algo, digamos, no real o finalmente será otra comisión que busca un poquito petardear al gobierno? Es decir, César, con tu experiencia, todas estas comisiones investigadoras tienen, digamos, un buen promedio en cuanto a haber llegado a conclusiones importantes que por ahí, más allá del campo político, que obviamente es la esencia del Congreso, han devenido en algo más, ya sea a nivel judicial. En realidad, el problema que enfrenta todo parlamento, y no solamente el parlamento peruano, es el uso que se hace de las comisiones investigadoras y de la capacidad de investigación del Congreso con fines de vendetta, con fines de buscar el análisis de escándalos políticos. La razón de ser constitucional de una comisión investigadora es esclarecer hechos de interés público respecto de los cuales se genere una corriente de opinión que mejore, que agregue valor a lo que el sistema de información proporciona gracias a el mecanismo que tienen las comisiones investigadoras de dos procedimientos básicos, que son, uno, el carácter reservado con el que se obtiene la información, y dos, los apremios o apercibimientos que tienen la capacidad de utilizar las comisiones investigadoras para asegurarse que la información que se requiera se alcance. Estos apremios pueden ser la conducción de grado fuerza, puede ser el allanamiento de domicilio, puede ser el impedimento de salida al exterior de las personas investigadas, puede ser el levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria. Ese poder especial que tienen las comisiones investigadoras o las comisiones ordinarias a las que se les otorga las facultades de investigación es lo que permite que se enriquezca el acervo informativo y que se mejore la calidad del conocimiento con el que se analiza los temas de interés público. El resultado que se pueda alcanzar, en primer lugar, es el carácter deliberativo, es decir, se incrementa la capacidad reflexiva de la sociedad gracias a la mayor información, análisis o posicionamiento que tengan los distintos grupos parlamentarios en relación con los hechos que se han investigado y sobre los que se ha adquirido algún mínimo de certeza. Entonces, el primer resultado que se obtiene es el enriquecimiento del acervo informativo. Pero aparte de ese enriquecimiento de naturaleza reflexiva, deliberativa, también es posible que una comisión investigadora determine responsabilidades que se deriven de el manejo o de la gestión de los hechos que se han analizado. Y el tercer resultado es que como consecuencia del análisis se encuentre que hay deficiencias en el sistema jurídico, como consecuencia de lo cual se proponen modificaciones dentro de las normas que han facilitado o que han impedido
que se mejore el manejo de la situación política del país. Correcto. César, ha tocado un tema muy interesante, porque ¿qué tan capacitados estaría esta comisión para poder solicitar lo que, por ejemplo, se le negó a Fuerza Popular durante todo este tiempo que hubo tras la segunda vuelta, y que entiendo también es cuestión ahora de un habeas data presentado también por algunos ciudadanos? ¿Se podría tener acceso? Claro, siempre dentro de la reserva, es decir, no se va a hacer público para todos, pero esa comisión, con la reserva del caso, podría tener acceso a esa famosa documentación que nunca se hizo pública. En principio, la posibilidad existe. El asunto es que, teniendo las herramientas y los recursos necesarios para poder obtener esa información, si es que las personas que poseen la información la entregan, porque si no la entregan, obviamente pueden ejercerse responsabilidades y pueden producirse hasta denuncias penales por ocultamiento de información y por violación de la ley de transparencia. Entonces, las posibilidades de que eso ocurra existen. Lo que ya es irreversible en relación con el tema materia de esta comisión investigadora es que se anulen las elecciones y que pierda validez la designación de quienes han sido elegidos en el proceso electoral. Lo que tendrá que determinarse es si, en paralelo a lo que está haciéndose en el Ministerio Público, el Congreso encuentra información adicional que luego pueda proporcionarle al Ministerio Público para que complemente la información o para que abra otras denuncias en caso que las denuncias presentadas por el Ministerio Público hayan adolecido de la debida tipificación o calificación de los hechos. Entonces, las posibilidades de que se haga la investigación y que se obtenga información existen. Va a depender mucho de la manera en la que se ejerzan los apercibimientos a que tiene derecho una comisión investigadora. Correcto. Interesante, ¿no? Finalmente vamos a ver cómo se da ese tema. La conformación, nuevamente, perdón César, se me pasó ahí, pero ¿va a ser una comisión especial o dentro de una comisión? Perdón, no sé si es que eso ya se definió en el Congreso. Hasta donde yo conozco, se trata de una comisión investigadora, no es una comisión especial. Si fuera una comisión especial, no tendría las prerrogativas que acabo de mencionar, por lo tanto, no podría hacer ningún tipo de apremio, no podría obtener el acceso al secreto bancario, a la reserva tributaria, el allanamiento domiciliario, la conducción por grado fuerza, la orden de captura, nada de eso podría realizar una comisión especial. Esa es una prerrogativa específica de las comisiones investigadoras. Correcto. Interesante. César, déjame pasar a otro tema, que es esta posibilidad del voto de confianza, pero que sin embargo se dé el tema de la abstención como se dio en el caso de Ana Jara y recuerdo otros más. ¿Cuál es esa figura? Correjo. O sea, ¿qué significa si hay una mayoría? ¿Tiene que haber 66 a favor? ¿Los abstenciones se cuentan como qué? ¿Cómo es un poco esa figura, por favor? Bueno, estamos... En tu pregunta lo que detecto es que estás refiriéndote al voto de investidura del gabinete Bellido en este caso, ¿no? Entonces, lo primero César, es me interesa también, digamos, esto que comentas, porque ¿qué es lo que he dicho mal? ¿Eso del voto de confianza está equivocadamente dicho? ¿Cómo se dice exactamente? ¿El voto de investidura del gabinete? Bueno, ahí hay una gran polémica porque hay constitucionalistas como el doctor Domingo García Belaúnde que discrepa sobre la calificación que se le da a este acto de ir al Congreso a exponer la política general del gobierno y a solicitar un voto de confianza. Sin embargo, el reglamento del Congreso califica como investidura el acto mediante el cual el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete van al Congreso para exponer el programa de gobierno y solicitar la confianza del Parlamento. Entonces, el reglamento lo señala así, la práctica parlamentaria también lo señala así. El doctor Domingo García Belaúnde cree que ese es un exceso porque las investiduras existen solamente en regímenes parlamentarios y el nuestro es un régimen híbrido. Entonces, más allá de la discrepancia doctrinaria del doctor Domingo García Belaúnde, el reglamento así lo señala. Entonces, podemos decir
que estamos ante el proceso de investidura cuya finalidad es pedir la confianza del Parlamento para que se mantenga en el gobierno el gabinete. Ese es el sentido central. Más allá de la investidura también existen otros procedimientos en los que se manifiesta la confianza del Parlamento hacia el gabinete, como en primer término la censura, que es un derecho únicamente del Congreso, y en segundo lugar la cuestión de confianza, que es un derecho exclusivamente del gobierno, que solicita la confianza del Parlamento sobre una materia diferente a la de la investidura. Correcto, correcto. Clarísimo. Ahora, volviendo a ese tema de, digamos, ¿no? El voto de investidura del gabinete, ¿cuántos votos se necesitan para que efectivamente se dé? ¿Cómo es esta figura de los votos en abstención? Eso explícanos, por favor, doctor. Ok. En principio, cabe distinguir la censura de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza en el Perú no tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, no se necesita más de la mitad del número de votos del Congreso. Basta con que haya la diferencia de un voto. Y esto tiene que ligarse con la regla relacionada con el quórum. Por ejemplo, son 130 congresistas. De los 130 congresistas, pongamos que se utiliza el máximo de licencias, que son 26. Nos quedamos con 104. El quórum para una sesión es más de la mitad del número de hábiles, quiere decir 53. Si en una sesión hay 53 congresistas, cabe que voten por la abstención 19, 18 a favor y 17 en contra. Hay la diferencia de un voto. Ese voto por la abstención impide que se afirme que existe confianza o que se niegue la confianza. Ese voto es decisivo. Entonces, ante situaciones como las que ocurrieron con el caso de René Cornejo o con el caso de Ana Jara, la solución que tiene el Congreso es una opinión consultiva que fue preparada por el entonces presidente de la Comisión de Constitución, Natalia Primo Pla, en el año 2003-2004, que ha sido aprobada por el Pleno, por lo tanto tiene carácter vinculante. Esa opinión consultiva dice que cuando el número de abstenciones es mayor que el número de votos a favor o en contra, tiene que seguirse consultando al Pleno hasta que se consiga que las abstenciones cambien a favor o en contra. Cuando se observa este procedimiento, el problema ante el que nos encontramos es que uno no puede obligarle a los congresistas a que voten de una manera distinta a la que quisieron votar la primera vez. Frente a esa situación tenemos un plazo. El plazo lo señala el reglamento. No es el plazo dentro del cual debe concurrir el presidente del Consejo de Ministros al Congreso, que es de 30 días luego de la juramentación. Se trata de un plazo diferente. El plazo que señala que, luego de solicitada la cuestión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros, el Congreso debate y vota sobre la cuestión de confianza solicitada en la misma sesión o en la siguiente. Entonces, ¿qué ocurre si el número de abstenciones es mayor que el número de votos a favor y en contra? Se vuelve a votar sucesivas veces en la misma sesión o en la siguiente, y el Congreso se mantiene en su posición de que el número de abstenciones sea mayor que el número de votos a favor o en contra. En ese caso, no hay aplicación de la opinión consultiva, porque no se ha previsto qué ocurre si los congresistas no cambian el sentido de su voto. Entonces, ante esa alternativa, ¿cómo interpretar que las abstenciones sean más que los votos a favor o que los votos en contra? La única alternativa que te queda es, teniendo en consideración que los congresistas a la hora de votar tienen 3 opciones, cada una de las cuales de igual validez, a favor, en contra o la abstención. La abstención no vale menos que el voto a favor o que el voto en contra. Las 3 opciones son igualmente válidas. Si los congresistas por mayoría deciden abstenerse, la decisión del Congreso es no decidir. El Congreso puede decidir no decidir. ¿Cuál es el efecto que tiene la no decisión del Congreso respecto de la cuestión de confianza? La respuesta la tenemos con la naturaleza que tienen los actos del gabinete
desde que juramentan el cargo hasta que concurren al Congreso. Han sido válidos y han tenido efectos todos los actos de los ministros desde que juramentaron el cargo hasta que concurrieron al Congreso. La respuesta es sí. Todos los actos del gabinete desde que juramentan hasta que concurren al Congreso han sido válidos y han surtido efectos. La indecisión del Congreso, la decisión de no decidir del Congreso, hace que se mantenga el mismo estatus, porque no hay ninguna presunción de silencio parlamentario, ni positivo ni negativo. Si no existe esa presunción de silencio parlamentario positivo ni negativo, lo único con lo que nos quedamos es con la decisión de no decidir. Esta decisión de no decidir, por otro lado, es semejante a la que existió en la Cámara de Diputados en los años 60, cuando el diputado Armando Villanueva del Campo propuso que el Congreso otorgara un voto de expectativa, es decir, se mantiene en la observación de los acontecimientos que vuelvan a ocurrir dentro del gabinete. Un poco más o menos para ponerlo gráficamente y a tono con el estilo que tú manejas, es como si tuvieras a los Muppets. Los Muppets siguen observando lo que pasa en el panorama político y los actos del gabinete mantienen su validez y surten efectos hasta que el Congreso decida pronunciarse después del momento en el que se produjo la cuestión de confianza. Clarísimo, clarísimo. Doctor César Delgado Guempes, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.